Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Job capítulo 32, intervención de Eliú. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tus bondades y cuidados. Al abrir tu palabra nos disponemos a estudiarla y para ello solicitamos la presencia del Espíritu Santo, para que sea nuestro maestro y guía. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Un nuevo participante que había estado allí con los otros tres entró en el debate sobre la condición de Job. Es el joven Eliú, que adoptó un nuevo enfoque en la cuestión del sufrimiento de Job. Encolerizado con los otros tres, tenía algunos nuevos pensamientos, aunque estuvo muy duro con él. Lo interesante del discurso de Eliú es que no es una repetición de los argumentos de los amigos de Job. En este aspecto es un alivio, pero no fue verdaderamente útil para Job. Para entender todo el despliegue de la argumentación de Eliú, debemos tener en cuenta la explicación que encontramos en el versículo 1. Leamos. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. A pesar de la magnífica defensa de Job, sus amigos se apartaron de él, pues según ellos era terco, arrogante y lleno de justicia propia. No podían responder a sus argumentos a menos que se atrevieran a comprometer sus propias tradiciones. Solo habían quedado satisfechos si Job hubiera hecho una humillante confesión de pecado, pero él no podía hacerlo honradamente. Por eso la discusión entre Job por una parte y Elifaz y Bildad y Zofar por la otra quedó en suspenso. No había nada más que decir. Entonces viene la intervención de Eliú. Leamos los versículos 2 al 5. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, el Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto él se hacía justo hacia sí mismo más que a Dios. Igualmente se encendió en ira contra sus tres amigos, porque aunque había condenado a Job, no sabían responderle. Eliú había esperado a Job en la disputa, porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no había respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Acerca de Eliú no sabemos mucho de él, ni cuándo se hizo presente en la reunión con los amigos de Job. No aparece antes en este libro ni se lo menciona después, pero da detalles de sus antepasados. Eliú significa mi Dios es él, hijo de Beraquel, cuyo nombre significa Dios bendice. Era Busita, es decir, de la familia de Nacor, hermano de Abraham. Cuando dice de la familia de Ram, los comentadores creen que se refiere al mismo Aram, antepasado de David. Los amigos de Job fueron acallados, pero no convencidos, y Eliú estaba molesto con Job porque según él estaba más ansioso de defender su propio carácter que la bondad y la justicia de Dios. Eliú estaba molesto con los amigos de Job porque no habían sido honestos con él y no pudieron debatir los argumentos de Job. Así que su ira también lo llevó a mostrar su ego, que era tan grande como su ira. Según la opinión de Eliú, las razones expuestas por Elifaz, Bildad y Zofar no eran adecuadas. Él se proponía establecer lo que consideraba como una filosofía correcta para resolver el enigma propuesto por la aparente condición en la vida de Job y sus sufrimientos. Eliú condena tanto a Job como a sus amigos, pero por diferentes motivos. Eliú comienza su discurso desaprobando a Job y a sus amigos. Leamos los versículos 6 al 14. Respondió Eliú, hijo de Baraquel el Busita, y dijo:
yo soy joven y vosotros ancianos, por eso he tenido miedo, he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán, los muchos años declararán sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Pero no son los más sabios los que tienen mucha edad, ni los ancianos los que entienden el derecho. Por tanto yo dije, escuchadme, declararé yo también mi sabiduría. Yo he expresado a vuestras razones, he escuchado vuestros argumentos, en tanto que buscabais palabras. Os he prestado atención, y no hay entre vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones, para que no digáis, nosotros hemos hallado sabiduría, es Dios quien lo vence, no el hombre. Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé con vuestras razones. Eliú había estado resistiendo su deseo de hablar, pues el buen juicio y la tradición hacía que callara mientras se expresaban los mayores. Eliú es el más joven de los presentes. Tenía quizás un poco más de 30 años. Si hubiese menospreciado la costumbre de la época, no le hubiesen permitido hablar. Así que él debió esperar que los otros hablaran para poder él hablar. Lo hizo lleno de ira ante la incapacidad de estos tres hombres de convencer a Job. Se extraña que estos hombres mayores se creen sabios y no pueden hacer frente a los argumentos de Job. Entonces dice, ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente lo hace que entienda. Aquí Eliú expresa la razón por la cual se atreve a hablar. A pesar de ser el más joven del grupo, ha llegado a la conclusión de que el entendimiento no viene con la edad, sino que procede del Espíritu de Dios. Como la sabiduría es un don de Dios, pueden tenerla tanto jóvenes como los ancianos. Entonces, en vista que los otros tres amigos se quedaron sin argumento, entonces él va a expresar su opinión. Comienza diciendo que había escuchado atentamente todo lo que habían dicho los amigos de Job y concluye, y no hay entre vosotros quien redarguya a Job y responda a sus razones. Según Eliú, Job no solo había sido declarado culpable, sino que sus argumentos habían sido rebatidos por sus oponentes. Y entonces dice unas palabras que son confusas. Nosotros hemos hallado sabiduría, es Dios quien lo vence, no el hombre. No sabemos si usa esta frase para llamar la atención a sus amigos que se resignan a decir que Dios será el que lo convencerá, o si se refiere, como no se ha logrado nada con el argumento, entonces Dios será el que intervendrá para lograr lo que ellos no han podido hacer. Recuerden que está hablando de manera airada. Y entonces explica, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni yo le responderé vuestras razones. Eliú puede ser más objetivo en su enfoque, según él, porque el agudo discurso de Job no estaba dirigido contra él, había sido un simple observador. Ahora Eliú va a hacer frente a las cosas desde otro punto de vista diferente. Va a presentar algo nuevo en el debate. Eliú entonces habla sin favoritismos, según los versículos 15 al 22. Leamos. Se espantaron y ya no respondieron, se les acabaron los razonamientos. Yo pues he esperado, pero ellos no hablaban. Antes bien callaron y no volvieron a responder. Por eso yo también responderé mi parte, también yo declararé mi juicio, porque estoy repleto de palabras y por dentro me apremia el espíritu. De cierto mi corazón está como el vino que no tiene respiradero y que hace reventar los odres nuevos. Hablaré pues y respiraré, abriré mis labios y responderé, y no haré ahora distinción de personas, ni usaré con nadie de títulos lisonjeros, porque no sé decir lisonjas, y si lo hiciera, pronto mi hacedor me consumirá. Es posible que Eliú se esté dirigiendo ahora a Job, o simplemente use la tercera persona para parecer más respetuoso. De cualquier modo, parece estar reprendiendo a sus tres amigos porque no han podido hacer frente a los argumentos de Job. El joven se siente indignado porque dice, he esperado, pero ellos no hablaban. Se manifiesta la impaciencia del joven
Eliú. Increpa a los mayores por su silencio y manifiesta un creciente deseo por la presentación de sus puntos de vista. Reconoce que no siempre los hombres mayores tienen sabiduría y pueden juzgar correctamente. Eliú está decepcionado de sus amigos porque no pueden argumentar contra Job, sino que guardan silencio. Ahora, él parece un vino fermentado a punto de estallar. Siente que ya no puede callar. Entonces dice: hablaré pues y respiraré. En otras palabras, hablaré para desahogarme. Durante los largos discursos de los amigos se le había ido aumentando la presión. Está a punto de estallar. Y agrega: ya no haré ahora distinción de personas. Eliú tiene el sincero deseo de ser justo. Niega que tiene preferencias personales. No quiere dejarse influir por edad, jerarquía ni amistad personal. Está seguro de que su filosofía no agradará a algunos de sus oyentes. Por eso se siente impulsado a afirmar su objetividad. Para no afectar su discurso, no va a reconocer títulos de ninguno y enfatiza: porque no sé decir lisonjas, y si lo hiciera, pronto mi hacedor me consumirá. Eliú piensa que Dios lo destruirá si se rebajara a emplear lisonjas. Se mantiene fiel a su promesa y en todo su largo discurso no da ocasión para que se le pueda acusar de falsedad. Apreciados amigos y hermanos, la sabiduría no es un asunto de edad o títulos académicos. Esto nos dan conocimientos, esto nos dará posibilidad de hacer ciertas tareas y desempeñar trabajos de manera efectiva. Pero la sabiduría es la capacidad de discernir el bien y el mal, la verdad del error, y esta solo se puede adquirir de la fuente divina. El hombre por sí solo no se vuelve sabio. La sabiduría es un don de Dios. Eliú nos recuerda el cuidado de las palabras apresuradas, apasionadas, que en algún momento queremos pronunciar. La Biblia dice que debemos ser más rápidos a oír que a responder. Debemos ser lentos para la respuesta airada. No siempre lo que se pronuncia con pasión es muestra de sabiduría o verdadero conocimiento. Tenemos la palabra de Dios como nuestro guía para poder juzgar adecuadamente nuestros motivos. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios para poder responder adecuadamente cuando se requiera nuestra opinión. Recuerde que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Que el Señor te bendiga hoy y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.